Estás viendo la sustancia que puede enfriar tu casa sin gastar un solo vatio. Mientras tus vecinos se arruinan con el aire acondicionado, en los pueblos blancos de Andalucía llevan siglos usando un material que cuesta menos de 5 euros y refleja la mayor parte de la radiación solar que cocina tu fachada. Pero aquí está el detalle que nadie te ha contado. Esa misma capa blanca no solo enfría, también desinfecta, respira y desaparece con la lluvia para recordarte que lo barato, si es sabio, es imbatible. Esta es la historia de un abuelo de Montefrío que nunca ha pagado una factura de luz para refrigerarse. Porque cuando el termómetro marca 40 grados, él solo necesita su brocha, un cubo de cal y un secreto que los romanos ya usaban y que las pinturas plásticas modernas nos hicieron olvidar. La pregunta no es cómo funciona, es por qué nadie te enseñó esto antes. Y la respuesta comienza en un pueblo donde blanquear la fachada sigue siendo la tecnología más disruptiva del verano. Llegué a Montefrío un 14 de agosto con el termómetro de la farmacia, marcando 44 grados a la sombra. Allí conocí a Andrés. Acababa de heredar la casa de sus abuelos, una construcción de muros gruesos y ventanas pequeñas, que llevaba 3 generaciones protegiendo a su familia del sol de la campiña. Pero Andrés venía de la ciudad y confiaba en la tecnología. Había instalado un split de 3.500 frigorías en el salón y pagaba facturas de luz que le dejaban la cuenta temblando. Aún así, me confesó algo que le daba vergüenza admitir. A las 3 de la tarde, cuando el sol castigaba de lleno, su dormitorio seguía pareciendo un horno. El aparato rugía, pero era como luchar contra una pared radiante que le devolvía cada gota de esfuerzo multiplicada por 10. Mientras hablábamos en la calle, vi a su vecino Faustino. 83 años, boina calada, un cubo de plástico y una brocha ancha goteando cal sobre las losas. Estaba blanqueando la fachada por enésima vez en su vida, con la parsimonia de quien no tiene prisa, porque sabe exactamente lo que hace. La pared brillaba bajo el sol hasta doler la vista. Andrés me dio un codazo. Míralo todo el verano con lo mismo y ni un solo ventilador en la casa. Faustino nos invitó a pasar. Cruzamos el umbral y la temperatura cambió como si hubiéramos atravesado una lámina invisible. El contraste era tan brutal que se me erizó la piel. Una casa sin aire acondicionado, con el mismo sol, idéntica orientación y sin embargo, dentro se estaba fresco. En la cocina, Faustino señaló un termómetro de aguja que colgaba junto a la alacena. 23 grados. Afuera. La calle seguía siendo una sartén. Andrés se quedó mudo. Acababa de gastar 2.000 euros en climatización para vivir peor que un vecino con un cubo de cal y una brocha de 2 euros. Faustino sonrió, se limpió una mancha blanca del chaleco y dijo algo que nos dejó helados. Esto no enfría el aire, hijo. Lo que enfría es lo que nunca te han contado sobre esta pared. Y cuando me enseñó la factura de la luz de agosto, entendí que todo lo que yo creía saber sobre combatir el calor estaba a punto de derrumbarse. Faustino sacó la factura del cajón de la mesa y la puso delante de Andrés. 17 euros, con 80 céntimos. Ese era el gasto eléctrico de todo el mes de agosto en una casa donde nunca se encendía el compresor de un split. Andrés miró el papel como si contuviera un error de imprenta.
Luego levantó la vista hacia la pared encalada, hacia el brillo cegador que había visto 1000 veces sin entenderlo jamás. Faustino se acercó al muro, posó la palma de la mano sobre la cal y dijo: «Toca». Andrés obedeció. La superficie estaba fresca, no templada, no soportable, fresca. Era mediodía. El sol llevaba 6 horas golpeando esa fachada sin clemencia, y la pared se mantenía a una temperatura que desafiaba toda lógica. «Ahora toca la tuya», añadió Faustino, señalando la casa de Andrés, revestida con pintura plástica color crema. Andrés cruzó la calle, puso la mano sobre su propia fachada y retiró los dedos como si hubiera tocado una plancha. Ahí estaba la diferencia. Una pared devolvía el calor al aire, la otra lo absorbía como una esponja y lo metía dentro de casa. Lo que Faustino llevaba décadas haciendo sin darle importancia era, en realidad, una tecnología pasiva de enfriamiento que la arquitectura moderna había olvidado. La cal apagada, mezclada solo con agua, crea una capa porosa que refleja hasta el 85% de la radiación solar visible. Pero el verdadero secreto no está en lo que rebota hacia afuera, sino en lo que ocurre dentro del muro. La cal permite que la pared transpire, como si tuviera poros vivos. Cuando el calor del día calienta la humedad residual atrapada entre los granos de cal, el agua se evapora lentamente y arrastra consigo el exceso de temperatura. Es un sistema de refrigeración natural, idéntico al del cuerpo humano cuando suda, solo que aplicado a una casa entera. Ninguna pintura acrílica puede hacer eso. Las pinturas plásticas modernas sellan el muro, atrapan la humedad y convierten cada fachada en un radiador que suelta el calor acumulado durante toda la noche. Los estudios lo confirman con cifras que ningún vendedor de aires acondicionados quiere que conozcas. Un tejado blanco reflecting puede estar hasta 20 grados más frío que uno oscuro, y en el interior la temperatura baja entre 4 y 6 grados sin mover un solo ventilador. En ensayos controlados, las pinturas de cal más recientes han logrado potencias de enfriamiento superiores a 37 vatios por metro cuadrado, con superficies que se mantienen por debajo de la temperatura ambiente incluso al mediodía. La cal no solo enfría, enfría gratis. Pero lo que vi en Montefrío no era un invento moderno. Esta sabiduría viaja en el tiempo. Durante la Edad Media, los arquitectos islámicos dominaron el arte de las formulaciones de cal y las aplicaron desde los palacios de la Alhambra hasta la última casa de Arriate. Los romanos ya blanqueaban sus villas para combatir el sol del Lacio. Y mucho antes, en la Anatolia de la Edad del Bronce, los hititas encalaban sus templos con la misma lógica. El blanco no era solo estética, era supervivencia térmica en un mundo sin electricidad. La cal guardaba además un segundo propósito que hoy casi nadie recuerda. Durante las epidemias de cólera y fiebre amarilla que asolaron Andalucía en el siglo XIX, las autoridades obligaban a encalar las casas porque la cal desinfecta. Su naturaleza, alcalina, destruye las membranas de los microorganismos, crea un ambiente hostil para los insectos y elimina los hongos que proliferan en los muros húmedos. Por eso los zócalos de las casas andaluzas se repasan cada año con una lechada más espesa. Proteger del calor y proteger de la enfermedad fueron siempre dos caras de la misma brocha. El giro llegó con la industrialización. La pintura plástica se presentó como la alternativa moderna,
más duradera, lavable, disponible en cualquier color. Pero nadie explicó que su película impermeable anulaba la respiración del muro y que los pigmentos oscuros absorbían más radiación. Las casas dejaron de ser organismos vivos para convertirse en contenedores sellados que exigían máquinas para mantenerse habitables. Y en ese cambio aparentemente inocente, una industria entera encontró su mina de oro. Cuanto peor aislada esté tu casa, más electricidad necesitas para enfriarla. Faustino conocía esa trampa mejor que nadie. Cada primavera, cuando la cal del año anterior ya había sido lavada por las lluvias del invierno, él repetía el ritual, pero no valía cualquier momento. Había que encalar cuando la luna estaba en cuarto menguante, con la pared aún húmeda del rocío de la noche y antes de que el sol calentara demasiado la mezcla. El calendario del encalado era tan preciso como el de la siembra, y fallar la fecha significaba que la cal no agarraba bien y se desprendía en escamas al primer levante. Faustino lo había aprendido de su abuelo, que a su vez lo aprendió del suyo en una cadena ininterrumpida que se remontaba a los artesanos moriscos expulsados de estas mismas tierras. Y aquel conocimiento, transmitido en voz baja mientras se mojaba la brocha, estaba a punto de enfrentarse a un peligro que ni siquiera la cal podía detener. El peligro no llegó con una ley ni con una multa. Llegó en forma de catálogo. Una mañana de marzo, Andrés encontró en su buzón un folleto a todo color de una multinacional de pinturas que prometía una revolucionaria pintura térmica de última generación por solo 49 euros el litro. El folleto mostraba una casa blanca idéntica a la de Faustino, pero con un titular que le heló la sangre. Por fin, una pintura que aísla del calor sin necesidad de cal. Leyó la letra pequeña con atención de notario. La pintura llevaba microesferas cerámicas, resinas acrílicas y un compuesto patentado que, según el fabricante, reflejaba la radiación infrarroja. El argumento de venta era impecable. Moderna, duradera, no mancha la ropa, no hay que reaplicarla cada año. Todo lo que la cal no era. Pero al llegar al final del folleto, Andrés se topó con el auténtico zarpazo. La misma empresa acababa de abrir un centro de distribución en el polígono industrial de Granada y ofrecía un descuento del 30% si contratabas antes del 15 de abril, justo antes de que empezara la temporada de encalado tradicional. Esa estrategia no era casualidad. En los últimos 10 años, el consumo de cal para uso doméstico en Andalucía ha caído más de la mitad. Las caleras artesanales que salpicaban los montes, esas construcciones de piedra donde el carbonero cocía la piedra caliza a 900 grados durante días, han ido cerrando una tras otra. La última del Valle del Genil apagó su horno en 2019. El nieto del calero, que había estudiado marketing en Sevilla, vendió el terreno para construir apartamentos turísticos. La cal viva que antes se compraba a granel se apagaba en el corral con agua y sal y se aplicaba con brocha de esparto. Ahora tiene que pedirse a mayoristas que la traen de Toledo. El precio sigue siendo bajo. Apenas 3 euros el saco de 25 kilos. Pero la logística se ha vuelto tan incómoda que muchos vecinos optan por el bote de plástico. Y cuando el vecino pinta con plástico, la calle entera empieza a cambiar de color sin que nadie repare en ello. En Montefrío, las casas de la parte alta conservan el blanco nuclear del encalado. Las de la parte baja
donde se instalaron las familias más jóvenes tras la burbuja inmobiliaria. Son de un beige apagado que absorbe el calor sin misericordia. Faustino notó el cambio antes que nadie. Una tarde de mayo, mientras preparaba la lechada para la fachada trasera, vio a un albañil aplicando pintura plástica beige en la casa de enfrente. Se acercó con su cubo en la mano y le preguntó al joven si sabía lo que estaba haciendo. El albañil le contestó con la frase que más temía oír: el cliente quiere algo que dure. Faustino regresó a su pared y siguió dando brochazos. Pero esa noche le dijo a Andrés algo que a mí se me quedó clavado. Van a matar el blanco y cuando maten el blanco, el pueblo se va a cocer. No, estaba exagerando. Los científicos lo llaman isla de calor urbana y ocurre cuando los materiales oscuros de una población absorben la radiación solar durante el día y la liberan despacio por la noche, impidiendo que las temperaturas nocturnas bajen lo suficiente para refrescar las viviendas. En Montefrío, por su altitud, el fenómeno aún es leve, pero basta con viajar 60 kilómetros al sur para ver lo que ocurre en los barrios nuevos de la costa. Calles donde no crece ni un geranio, porque el calor rebota entre el asfalto y las fachadas grises hasta pasadas las 12 de la noche. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. Mientras la pintura industrial avanzaba, un equipo de físicos de la Universidad de Sevilla empezó a medir el comportamiento de la cal tradicional con instrumental de última generación. Publicaron sus resultados en una revista científica de alto impacto, y la cifra estrella reventó todos los mitos. Las fachadas encaladas de los pueblos blancos no solo reflejan la luz visible, sino que emiten calor infrarrojo en una longitud de onda que atraviesa la atmósfera sin calentarla, un fenómeno conocido como enfriamiento radiativo. Es decir, la cal no rebota el calor contra el vecino, lo lanza al espacio, como si la casa tuviera un radiador invertido que expulsara la energía sobrante hacia las estrellas. El descubrimiento dio la vuelta al mundo traducido a 10 idiomas, pero en la prensa española apenas ocupó un breve. Faustino nunca leyó ese estudio. No le hacía falta. Cuando le pregunté por qué la pared de su dormitorio estaba más fría a las 3 de la tarde que a las 7 de la mañana, me miró por encima de la boina y soltó la frase más científica que oirás jamás de un hombre sin estudios. Porque la cal no se queda con nada, hijo. Todo lo que le da el sol, lo suelta. 30 palabras que encerraban un siglo de física. Ahora mismo, los últimos caleros que saben apagar la cal viva con sus manos tienen más de 70 años. Los que conocen el punto exacto de salmuera para que la lechada no se agriete. Los que distinguen la cal grasa de la cal magra solo con oler el saco. Los que saben que hay que dar 3 manos finas en lugar de una gorda se están muriendo sin que nadie grabe lo que guardan en la cabeza. Y si ese conocimiento desaparece, no se perderá solo una tradición. Se perderá la tecnología de refrigeración más barata, más limpia y más probada que ha conocido la humanidad. Una tecnología que cuesta menos de 5 euros, que no consume electricidad, que desinfecta, que respira, que captura dióxido de carbono del aire mientras fragua y que, además, vuelve los pueblos tan bellos que la gente paga por fotografiarlos. La buena noticia es que Faustino no tiene secretos. Esa misma tarde, mientras la cal aún goteaba de su brocha, se ofreció a enseñarle a Andrés el método completo. Le dijo que se buscara un cuaderno, porque era
demasiado importante para fiarlo a la memoria. Y eso es exactamente lo que voy a hacer yo ahora contigo. Porque lo que viene a continuación es la guía paso a paso que Faustino dictó, el calendario exacto que siguió su abuelo y la diferencia letal entre la cal viva y la pintura plástica que los folletos jamás te explicarán. Faustino no esperó al día siguiente. Esa misma tarde, mientras la cal del cubo aún no había fraguado, cogió a Andrés del brazo y lo plantó delante de la pared medianera. Lo primero que tienes que entender es que la cal no se compra, se hace. Abrió un saco de cal viva, esos terrones blancos que parecen piedra desmenuzada, y echó un puñado en un barreño metálico. Después añadió agua muy despacio, casi gota a gota, mientras removía con un palo de acebuche. La mezcla empezó a burbujear y a soltar un vapor denso que olía a tierra mojada y a mineral antiguo. Esto es el apagado, dijo. Si echas el agua de golpe, la cal se quema y no agarra. Si echas poca, se queda viva y te quema la mano. Tiene que enfadarse despacio, como las personas. Andrés miraba hipnotizado cómo aquellos terrones se deshacían en una pasta sedosa y tibia. Luego vino la salmuera. Faustino disolvió un puñado de sal gorda en agua templada y la incorporó al barreño. La sal fija la cal al muro. Sin sal, la cal se desprende al primer levante. Con demasiada sal se cristaliza y se agrieta. El punto justo te lo da el tacto. Metió la mano desnuda en la mezcla, la sacó chorreando y restregó el pulgar contra el índice. Cuando resbala, pero no gotea, está lista. El calendario era tan importante como la receta. Faustino señaló la luna, que empezaba a menguar tras la luna llena de abril. Se encala en menguante, nunca en creciente. En creciente la cal se hincha y se cuartea. En menguante se aprieta contra el muro y se vuelve una sola piel con la piedra. Además, había que esperar a que las lluvias de marzo barrieran el polvo del invierno, pero no tanto como para que el sol de mayo se echara la mezcla antes de carbonatar. La ventana era de apenas 3 semanas, justo cuando los jaramagos florecían en las cunetas y las golondrinas volvían a los aleros. El abuelo de Faustino no consultaba el santoral ni el calendario de la pared, miraba la sierra y los pájaros, las 3 manos. Esa fue la lección que más le costó a Andrés. La primera mano se daba aguada, casi como leche rebajada, para que penetrara en los poros de la mampostería y creara una base de anclaje. La segunda, más espesa, era la que sellaba las juntas y daba cuerpo al blanco. La tercera, aplicada cuando la segunda aún estaba húmeda, pero no mojada, era la capa de sacrificio, la que se llevaba la lluvia, el polvo y el sol durante un año entero. 3 manos finas, nunca una gorda, porque la cal espesa se descama como la piel de una culebra al primer cambio de temperatura. Andrés empezó a practicar en un paño de su propia fachada, el que daba al callejón trasero. Los primeros brochazos fueron un desastre. Goteos, espesores desiguales, salpicaduras en las baldosas. Faustino lo corregía sin levantar la voz. No frotes, acompaña. La brocha no pinta, guía. Al tercer día, Andrés ya dominaba el gesto y la pared empezaba a brillar. El termómetro fue el juez. Faustino colgó 2 idénticos,
Uno en el dormitorio de Andrés, que aún conservaba la pintura plástica, y otro en su propio dormitorio recién encalado. El 15 de junio, a las 3 de la tarde, el dormitorio de Andrés marcaba 31 grados. El de Faustino, 22. 9 grados de diferencia sin un solo vatio. Andrés se sentó en la cama de Faustino, apoyó la espalda contra el muro blanco y cerró los ojos. Es como si la casa respirara, dijo, y era exactamente eso. La cal había devuelto la respiración al muro, pero el último secreto no me lo contó Faustino. Lo encontré semanas después en un estudio del Instituto de Ciencias de la Construcción. Mientras la cal fragua, captura dióxido de carbono del aire y lo convierte en piedra caliza, devolviendo el mineral a su forma original. Cada metro cuadrado de pared encalada elimina más de medio kilo de CO2 de la atmósfera durante su vida útil. Así que mientras los aires acondicionados gastan electricidad y calientan el planeta, la cal lo enfría por partida doble. Dentro de tu casa y fuera, en el aire que todos compartimos, la brocha de Faustino era el electrodoméstico más eficiente de Montefrío, solo que no necesitaba enchufe. Lo que Faustino me enseñó aquella tarde no fue solo una receta de cal, agua y sal. Fue la prueba de que las soluciones más eficientes no siempre son las más nuevas, sino las que han sobrevivido a siglos de veranos implacables sin pedirle nada a nadie, mientras llenamos los tejados de placas solares y las paredes de máquinas que zumban. La respuesta llevaba 1000 años esperando en un cubo de plástico. La pregunta que me hago desde entonces no es si la cal funciona. Es cuántas otras tecnologías de nuestros abuelos estamos enterrando bajo capas de pintura plástica y folletos de 49 euros el litro. Y cuánto tiempo nos queda para rescatarlas antes de que el último Faustino apague su horno de cal y se lleve consigo la memoria de lo que nunca debió olvidarse. Si este contenido te ha abierto los ojos tanto como a Andrés, aquella tarde tengo algo preparado para ti. He reunido todas las medidas exactas, el calendario de menguantes y el paso a paso que Faustino dictó en un cuaderno que puedes consultar cuando quieras. El enlace está en el primer comentario fijado de este vídeo. Dale a suscribirte para no perder el hilo de lo que viene, porque lo próximo que voy a contarte es aún más antiguo y todavía más barato. Y en los tiempos que corren, eso vale más que el oro.